Buenas tardes, hermanos, hermanas, Dios les bendiga, amigos y amigas. Mandamos un cordial saludo a todos en sus casas, también allá en Estados Unidos que también nos ven. Yo no sé si nos ven después de Estados Unidos, otros países, pero estamos muy felices hoy porque es domingo 19 de abril del 2020. Seguimos todavía quedándonos en casa, como dicen los que saben, ¿verdad? Que si nos quedamos en casa, la pandemia no se va a dispersar más. Esperemos que esto no tome mucho tiempo y que haya la vacuna muy pronto. Y hoy tengo una predicación, hermanos, hermanas, se llama Dios, los gobiernos y yo. Y esto lo hago por relación, hermanos, de que pues están pasando muchas cosas ahora con el coronavirus y queremos estar al tanto, hermanos. ¿Qué corresponde que nosotros como cristianos en medio de esta pandemia, cómo actuemos? Ayer estaba hablando con un pastor de la calle de Cerro Azul, aquí derecho, aquí por el Boulevard Chulavista, y él me decía que ellos sí están teniendo pues servicios en casas. Yo no voy a decir si está bien o está mal, yo solamente quiero pues hacer un énfasis a los hermanos que hoy vamos a entender por qué lo tenemos que hacer o no hacer, hermanos. El título es Dios, los gobiernos y yo. Y vamos a iniciar, hermanos, con una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todos mis hermanos, hermanas, los familiares que tenemos, Señor, y nuestras familias, Señor, nuestra esposa, nuestros hijos, Padre Santo. Te pedimos, Señor, humildemente que en este día hagamos, Señor, lo posible, Padre Santo, para agradarte y que cada día sea igual, Padre Santo. Que agarremos, Señor, tu palabra, la leamos, Padre Santísimo, que como hoy tuvimos la escuela bíblica dominical hace unos momentos, Padre Santo, así todos los hermanos estén también haciendo ese servicio, hermano, Padre Santo. Y queremos, Señor, pedirte humildemente que en este día, Señor, seas tú por todo tu pueblo, Señor, glorificado, porque solamente tú eres digno de toda gloria y toda honra. Te pedimos, Señor, humildemente que te hagas, Señor, encargo, Padre Santo, de nuestras vidas, Señor. Muchos hermanos o muchos que no son hermanos también, Padre Santo, viven agobiados por esta pandemia y muchos en sus trabajos los han descansado, Señor. Te pedimos que tú, Señor, seas proveyendo, Padre Santo, de alguna manera para sus gastos, sus pagos, Padre Santo, porque los pagos todavía el gobierno no dice que no los paguemos. Ellos siguen de pie recibiendo el dinero, Padre Santo, y mientras tanto muchos hermanos y gente que han descansado estas como 2-3 semanas ya, Padre Santo, y están necesitados de lo económico y también, Padre Santo, en lo que se come, Padre Santo, cada día. Te pido, Señor, que tú extiendas tu mano, Señor, al menesteroso, Padre Santo, al necesitado, y que si algún hermano o hermana tiene lo suficiente, que pueda compartir con aquel que no tiene. Así, Señor, nos ponemos en tus manos. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando con poder y autoridad, Padre Santísimo, en esta tarde para tu pueblo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues yo soy el hermano Daniel González, de aquí de Chulavista, etapa 6. Estamos aquí con la predicación de este día. Quería mencionar que ayer vi al hermano Edgar, pasé por su cuadra, vi su carro blanco y a él acomodando unas cosas con una cachuchita ahí azul. No me paré porque los hermanos ya no se sabe, hoy no podemos visitar, nos tenemos que quedar en casa. Pasé porque fui a hacer algo importante, pero saludo a todos los hermanos de la iglesia Cristo el Camino Verdadero. Y también, hermanos, quiero decirles que hagamos lo posible por hacerle caso al gobierno, porque de eso se trata la predicación de esta tarde. En las iglesias, en los grupos o congregaciones donde hay un ambiente de mucha gente, siempre vemos que no todos son del mismo sentir. O sea, vemos, hermanos, que muchos hermanos, no todos le van al mismo partido político o que le van al mismo equipo de fútbol. Unos le van a la América, otros le van a las Chivas, el más así le va al Atlas, pero nosotros, verdad, nunca sabemos cómo es no salir de acuerdo con muchas cosas. En los partidos políticos, pues unos votaron por el PRD, otros votaron por el PRI, por el PRIAN, y ya tantos partidos políticos que hay, ¿verdad? Y así está la iglesia, hermanos. Es un grupo de creyentes en Cristo, pero
no todos creen en quién votar, otros a qué equipo irle, y no todo el tiempo están de acuerdo, ni con el pastor también, ¿verdad? Y con lo que sucede en la iglesia. Salud. Y siempre existen los grupos opuestos, siempre va a haber eso. Siempre va a haber grupos opuestos sobre cualquier tema, ya sea político, deportivo o religioso. Siempre va a haber eso, hermanos. A mí en lo personal me han preguntado si estoy de acuerdo o en desacuerdo con las decisiones políticas del presidente actual de México. Lo único que he respondido es que lo que destaca decir, hermanos, como cristianos, que tenemos nosotros que cuadrarnos a quien Dios ponga por presidente, hermanos. A lo que los gobiernos dicten tenemos que hacerle caso, porque sea quien sea el presidente, alcalde o gobernador, entiendo que fue Dios quien lo puso. Y ahorita vamos a ver allí donde lo dice. Vivimos en un tiempo de pandemia, hermanos, donde la pandemia del COVID-19, hermanos, está presente y nos quedamos en casa, lo dicen los medios de comunicación, la tele, el radio. Están pasando patrullas diciendo que pues que no nos juntemos de a muchos y que tomemos sana distancia. Pero ¿de dónde viene toda esta forma de criterio, verdad? De ordenanza, de no juntarte muy cerquitas cuando estás haciendo fila en el supermercado, en los Oxxos, ¿verdad? Entran 2 o 3 y tienen que guardar su distancia. Yo tengo un negocio, hermanos, y pues nos llegó un comunicado que también nosotros debemos que tener ese recurso ¿cómo se llama ese? Del gel antibacterial, y que también tenemos que guardar distancia y tener cubrebocas. Entonces es algo que nosotros debemos de entender como cristianos. Durante esta pandemia, hermanos, el gobierno, ¿verdad? En todo el mundo los gobiernos han estado tomando pues estas medidas drásticas para que nosotros entendamos. Pero como cristiano yo, o sea, Dios, los gobiernos y yo tenemos una gran parte, hermanos, de calificar un testimonio como Dios quiere que lo tengamos. Vivimos en un tiempo en el que la pandemia, ¿verdad?, del COVID-19 está en auge. Y si el gobernador, el señor Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, ha dicho que por decreto que traigamos cubrebocas y que el que no lo traiga va a ser sancionado, pues hay que acatar esa ley para que no te multen con 1,400 pesos, que se supone que va a ser la multa. En otros lugares, ¿verdad?, del mundo, por no quedarse dentro de la casa, son golpeados por la misma autoridad. Las autoridades los golpean o los encarcelan, ahí andan siguiéndolos, y gracias a Dios que en México no hemos llegado a ese punto ni queremos llegar. Así que, hermanos cristianos, hay que ser obedientes. Ahorita vamos a leer lo que dice la Biblia, hermanos. Vamos a Romanos 13, capítulo 13, y vamos a ver por qué la palabra de Dios a nosotros nos es revelada, para que entendamos por qué le debemos de hacer caso a los gobiernos, estés o no estés de acuerdo. Ahorita vas a decir, no, pues yo estaba en contra del partido político, del gobierno, del alcalde o del presidente. Pero cuando sepas ahorita que vamos a leer lo que Dios dice, entonces vas a entenderlo mejor, hermanos. Dice la Biblia, capítulo 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo.
por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Entonces, hermanos, la Biblia dice que nosotros nos tenemos que someter a todas las autoridades. Toda persona se debe de someter a las autoridades, cristianos y no cristianos. Y aquí nos refleja, hermanos, que pues nosotros como cristianos nos sometemos a la voluntad de Dios, a los decretos de Dios y también, hermanos, a las autoridades. Así que, hermanos, vamos a ver 5 puntos que traigo hoy para que entendamos mejor por qué debemos nosotros, ¿verdad?, atender a este llamado de obediencia. Dios estableció las leyes, y no solamente las de las autoridades. Te voy a decir, allá en el Génesis dice que Dios estableció estas leyes tanto en el mundo como fuera del mundo. Por eso el sol tiene su distancia y no se acerca tanto a la tierra para no hacernos chicharrón, y tampoco está tan lejos para morirnos de frío. La luna, ¿verdad?, también tiene la ley que Dios formó de también salir a la hora que tiene que salir y hacer su órbita como la tiene que hacer. Las estrellas también, hermanos, Dios las puso ahí. Dice la Biblia ahí en Salmos que Dios hizo las estrellas y las conoce a todas por su nombre. Los planetas dan la órbita, no se acercan ni se alejan, sino que la ley que Dios les puso, esa la respetan también los planetas. El mar, dice la palabra de Dios ahí en los proverbios, que Dios le dio un estatuto para que no traspasase. Entonces también las estaciones del año, hermanos, las leyes de la gravedad, la ley de la termodinámica, etcétera, etcétera. Entonces, aún así, hermanos, con esas leyes también puso las leyes establecidas de los gobiernos, y nosotros las debemos de respetar, porque la palabra de Dios dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Recuerda, de parte de Dios están las autoridades. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios las estableció, hermano. Hay que hacer caso a las autoridades. Y el segundo punto le puse: si no obedeces, ¿qué te va a pasar? ¿Qué te va a pasar si no obedeces? Dice en el versículo 2: de modo que quien se opone a la autoridad que Dios estableció, ¿verdad?, a los gobiernos que Dios puso, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten a esta autoridad, a esto establecido por Dios, dice la palabra de Dios que se acarrean condenación para sí mismos. ¿Quieres estar condenado para sí mismo, no respetando las leyes? Hermanos, tenemos que obedecer. Por eso le puse: si no obedeces, ¿cuáles son las consecuencias? En tu casa, creo que también tú como padre de familia tienes leyes que los hijos deben de acatar, ¿verdad? Hay modales que tienen que ser morales. Hay gente que pues no respeta. Los hijos llegan tarde y los padres están enojados. ¿Por qué? Porque no respetan el horario. Igual al llegar o al salir, al despertarse. Yo me fijo mucho, hermanos, en que cuando comemos todos en general, ahí en la iglesia todos nos paramos y tratamos, ¿verdad?, de llevar nuestro plato en el que comimos si es desechable, a la basura. Si es un plato normal, pues a lavarlo, ¿verdad?, a llevarlo a tirar la basura y enjuagarlo y lavarlo y acomodarlo. También recoger tu silla o limpiar donde comiste. Todos tenemos leyes establecidas aún en lo más mínimo, hermanos. Pero si no obedecemos, hermanos, imagínate, vas a una casa y no obedeces las leyes de la casa de tu hermano, él no te vuelve a invitar. No te vuelve a invitar. Yo le digo a los hermanos que hay que fijarnos bien, ¿verdad? Que
las casas, cada una tiene su forma establecida con los hijos y con la esposa. Entonces, si no obedecemos, atraemos condenación para sí mismo. No debemos de resistir a Dios, hermanos, porque nos va a ir como en feria. Cuando salimos a evangelizar, hermanos, nos hemos encontrado con personas que siempre les va mal. Siempre les va mal, tratamos de orar por ellos, siempre están en conflicto con las autoridades porque no se saben comportar en la sociedad. Y nosotros les decimos de la palabra de Dios. Si sabes, hermanos, la Biblia es un libro que te dice qué hacer, qué no hacer, cómo hacerle, y creo que a nadie le gusta que le estén diciendo qué hacer y qué no hacer, pero si nos sometemos a la voluntad de Dios, le vamos a entender. Por eso la palabra de Dios nos da a nosotros cómo guardar nuestros pasos de pisar en el mal. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros obedezcamos a nuestras autoridades. Punto número, ¿en cuál me quedé? Sí, en el 3. El punto número 3, le puse, el obedecer nos beneficia. Sí, hermanos, el obedecer a las autoridades nos beneficia. Imagínate, hermano, si tú vas manejando y te para un oficial de tránsito, y ese oficial de tránsito, por ir muy, muy rápido, te da una multa, y tú no obedeces a la ley, ya traspasaste el límite de velocidad, ya te multaron, y agarras ese papel donde dice que has sido multado, y lo dejas, te importa poco, y lo tiras, lo rompes, o qué sé yo, lo metes a la guantera y ahí lo dejas. Esa multa se va a incrementar en el precio de pagar, y cuando vayas a cambiar tu licencia o vayas a comprar un carro, ahí va a salir que no has pagado una multa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se empeoran las cosas hasta el hecho de que se va a inflar el precio de la multa y te va a ir mal, o nos va a ir mal. Entonces debemos nosotros, hermanos, gracias, hermanito, nosotros debemos de acatar las leyes. Entonces, el obedecer nos beneficia. Si tú obedeces a speed limit, a la velocidad, al límite de velocidad, y vas manejando y pasa un oficial de tránsito, y el oficial de tránsito ve que traes tu cinturón, que vas bajo el límite de velocidad, vas al límite, que traes tus placas bien, que traes todo bien, no te van a multar ni te van a parar, sino que vas a ser, ¿verdad?, una persona o un individuo en la sociedad que estás dando ejemplo, no solamente de traer tu carro bien y traer tu cinturón, de obedecer las leyes, sino de dar también buen testimonio. Esto nos representa, hermanos, mucho. Yo recuerdo que cuando empecé a ir a la iglesia, yo ya manejaba, pero me empecé a sentir mal porque iba a la iglesia y yo sabía que debería de tener una licencia de conducir y no la tenía. Entonces me empecé a sentir mal, el Espíritu Santo empezó a redarguir en mi corazón hasta que dije, no, pues no puedo andar manejando sin licencia, y tampoco puedo andar manejando con licencia pero sin seguro de carro, y ya tenía mi licencia, seguro de carro, pero no puedes manejar un carro si no traes tu holograma, ¿verdad?, de que ya pagaste tu refrendo y todas esas cosas. Entonces, estar bien en la sociedad nos beneficia. ¿Por qué? Porque damos buen testimonio. Una persona que está fuera de la ley, hermanos, no tiene paz. Imagínate, vas manejando y viene el tránsito detrás de ti y tú no traes ni licencia, no traes ni seguro, ni aseguranza de carro, no te pusiste el cinturón. Imagínate, ¿qué vas a tener paz si cuando veas las luces, ¿verdad?, o la troca dice, pam, pam, arríllate a la orilla, y te van a multar? Entonces no tienes paz. Estamos hablando de cosas pequeñas, pero se va engrandeciendo. Siempre la gente que está fuera de la ley siempre está temerosa o desconfiada. No se pueden comer unos taquitos a gusto, ¿verdad? La Biblia dice que es mejor un bocado seco y en paz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tranquilo podemos andar si estamos dentro de la ley. Estar en paz
no tiene precio, hermanos. Estar dentro de la ley nos hace estar en paz. Pero el malo, fíjate, el malo, el que debe algo a la ley, dice, corre sin que nadie lo persiga. Sin que nadie lo esté persiguiendo, ahí anda, corriendo, porque siente que lo están persiguiendo. Y debemos de entrar, hermanos, en lo necesario para que nosotros estemos dando buen testimonio. Tenemos que tener una obediencia, someternos a las autoridades, hermanos. Dice la palabra de Dios que nosotros nos beneficia el obedecer. Dice el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Tú haces el bien, no tengas miedo. Pero los malos, o sea, al que anda haciendo lo malo, entonces al malo le hace infundir temor. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno. Muy buen consejo que Dios nos da en esta tarde, hermanos, para seguirlo. Tendremos, si hacemos lo bueno, tendremos alabanza de ella, de las leyes, hermano. Porque es servidor de Dios para tu bien. Si nosotros estamos bien con la ley, vamos a estar bien, hermanos. Primeramente, estar bien con Dios, estar bien ante la sociedad. Tú pones un negocio, sacas tu licencia, pasan los de ayuntamiento, a ver su licencia y tú enseñas tus papeles, todo está bien. Compraste un carro, no hiciste chuecura, no le cambiaste el número de serie, compraste un carro, pagaste por las placas, hiciste bien el contrato y todo, ¿por qué vas a temer, verdad? Hace poquito una persona me dijo, un muchacho compró un carro bien bonito, pero cuando fue a sacarle las placas, no lo pudo sacar porque el carro salió con reporte de robo. Entonces, hermanos, hay mucho que perder si no obedecemos, pero hay mucho de bendición si obedecemos a las leyes. Obedecer a las leyes nos beneficia. Punto número 4. Dios también estableció los tributos. Si no sabes qué son los tributos, ahorita te voy a decir qué son los tributos. ¿Tú sabes qué son los tributos? ¿No? ¿Tú? Los impuestos, o sea, pagar. El otra vez una persona me dijo, ay, qué caro está todo. O estoy muy pobre o está muy cara las cosas. Las dos cosas. Y son las dos cosas, dice mi esposa. Entonces nosotros, hermanos, vivir cuesta y más. Mira, hermano, nosotros, a todo el mundo nos gusta lo bueno, a todos nos gusta lo bueno. Ves un carro, ay, último modelo, airbags, anti-light brakes y todo eso, todo equipado y nomás preguntas por el precio y ya te dicen tantos de miles y dices, no, pues vamos a otro que no tenga esto y que no tenga lo otro. Así vivir cuesta, hermanos. Entonces también, hermanos, el saber vivir también nos cuesta. Nosotros debemos entender, hermanos, que por ser hijos de Dios nos cuesta abstenernos del pecado. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la gente, toda la gente debe entender que hay un Dios. Más los que no saben, los que no quieren aceptar que hay un Dios, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que no habrá razón alguna para que alguien diga que no conoció. No, nadie, hermano. Todos tenemos la conciencia, todos tenemos algo que nos dicta lo que está bien y lo que está mal, hermanos. Y quiero decirles que este punto donde Dios establece los tributos, muchas de las veces la gente no lo quiere entender por su beneficio. Aquí vivimos en un lugar donde yo recuerdo que cuando llegamos estaba solo. Las casas estaban nuevecitas, pero casi nadie vivía, las habitaba, ya estaban vendidas, pero no se habían venido. Y entonces cuando yo me cambié había muchas casas solas. Entonces mucha gente empezó a escarbar y a conectarse de la luz antes de llegar al medidor y pasaban sus cables hacia adentro de la casa a un enchufe donde ahí enchufan todavía, no sé, la lavadora, la tele, el refrigerador o alguna otra máquina. ¿Por qué? Porque ese no se cuenta la luz y de ahí se conectan para evitar pagar impuestos, para evitar pagar
el recibo de la luz. Mientras tanto, pues ustedes saben que los focos no gastan tanto, hay focos ahorradores, pero eso es ser chanchullo. Entonces, si la Biblia, ¿verdad?, nos enseña a ser honestos, imagínense si alguien es cachado que ponga esas modificaciones alteradas para robarse la luz. Imagínense cuando ven a los de la Comisión Federal de Electricidad que se estacionan mero enfrente de tu casa y ya cuentan con un aparatito donde saben dónde está la fuga de electricidad. Imagínate esa gente en el momento que les caiga, ahora sí, la espada, como dice la Biblia, ¿qué es lo que van a sentir? No van a estar en paz, ni cuando ven a uno caminando de la CFE. Entonces nosotros, hermanos, debemos de dar buen testimonio. Hay que pagar nuestros impuestos, hay que pagar, hermanos. Nosotros debemos entender que cuando Dios te da es porque te va a pedir, y si te pide es porque te va a dar. Dios nos da el sustento de cada día. En el versículo 6 dice: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Tú debes, paga, hermano, paga, para que puedas dormir tranquilo, para que no tengas el temor de que debo y tengo y no me puedo ir de vacaciones porque ya siento que me van a echar en cara que me fui con el dinero que debo. Entonces, nosotros debemos de pagar a todos lo que debemos. Al que tributo, ¿verdad? Llega enero y febrero y hay que ir a pagar prediales, agua, de esos de los carros, ¿cómo se llama eso? Refrendos de los carros. Entonces tenemos que pagar tributo al que tributo, al que impuesto. Nosotros sabemos, hermanos, que tener negocios tiene que procurar, ¿verdad?, estar bien con el gobierno, y el SAT, ¿verdad?, es una de las dependencias donde ahí te rigen el pago puntual de los impuestos. Igual cuando compras algo te dicen con factura o sin factura, porque tú vas a recibir un recibo y ahí va a decir el impuesto que tú pagas. Entonces, estar bien con el gobierno indica que podemos dar buen testimonio como cristianos, hermanos. Debemos de, yo no quiero ofender a nadie, pero la tranza no se encuentra para hacerla en la Biblia. Dice la palabra de Dios que a Dios le agrada la pesa cabal, pero la pesa que no es cabal, o sea, que no es precisa, le desagrada. Entonces, nosotros debemos de entender que pagar a todo lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, ¿verdad? Al que honra. Entonces, nosotros, hermanos, como hijos de Dios, debemos de entender que Dios también estableció pagar los tributos. Alguien me dijo, hermano, la Biblia dice que una vez Jesús estaba allí con unos hombres, y uno de ellos le dijo: Señor, ¿está bien pagar impuesto al César? Entonces dijo: denme una moneda. Entonces le pasaba una moneda, no me acuerdo si era de 10 pesos o de 5, pero él le hace: ¿a quién ven aquí en la moneda? Y dijeron: al César. Entonces Jesús dijo: paguen al César lo del César y lo de Dios a Dios. Amén. Si no lo encuentran, les voy a pasar. ¿Me lo encuentras, mija? A ver dónde está ese pasaje de la Biblia. Y luego dice: no debáis nada a nadie. No debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¡Wow! Fíjense que la palabra de Dios no se equivoca, hermanos. Paga lo que debes. Así le puse el punto número 5, Paga lo que debes. Si tienes un hermano o una hermana, y si eres cristiano y tienes un familiar, o no le hablas a tu suegra, o no le hablas a tu cuñado, qué sé yo, debes entender, hermano, hermana, que la palabra de Dios también dice que no debáis nada a nadie, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Si en esa forma no cumplimos la ley, hermanos, para amar a nuestro hermano, para amar a un familiar, o estás peleado con alguien, hermano, la Biblia
es bien precisa, hermano. 22, 21. Bueno, Lucas 20:25. Lucas 20:25 es donde dice sobre la Mateo moneda. 22:21 y Marcos 12:17. Bueno, no alcanzó a oír, pero está ahí, hermanos. Entonces, hermanos, Dios estableció las leyes. Si no obedeces, así te va. Obedecer nos beneficia. Dios también estableció los tributos y paga lo que debes. Ustedes saben que la palabra de Dios dice que no salgamos fiador de nadie. Recuerdo en una escuela bíblica dominical que una hermana me dijo, ¿dónde dice eso? Y ya le dijimos, ¿por qué no lo supe antes? Pues no, pues ya había firmado de aval de alguien. Hermanos, hermanas, estemos en oración, en ruego y súplica por el amor de Dios. Hermanos, quédese en casa, como dicen la ley, hermanos, los gobiernos. Ore por su presidente, ore por su gobernador, ore por su alcalde. Sé que muchas veces no estamos de acuerdo con lo que dicen o dictan, pero nosotros somos los cristianos y nuestra única función como cristianos dentro de una sociedad debemos de obedecer. No es de que quieras o no quieras, así lo estableció Dios. Por alguna razón ahí están. Y si hablas conmigo de política, yo solamente te voy a decir que no sé nada y sé mucho, porque sé que Dios la estableció, si es para saber mucho, y poquita si es nomás para obedecer. Que Dios te bendiga, hermano.